Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo este tema importante del cual quiero compartir información. El tema es base de datos, el corazón de los sistemas de información. Cada vez que buscas un producto en Amazon, revisas tu saldo bancario o publicas algo en Instagram o haces una reservación de un vuelo, una base de datos está trabajando en segundo plano. La velocidad es increíble. Las bases de datos son el corazón de prácticamente todo el sistema de información del mundo moderno. En este video aprenderemos qué son exactamente las bases de datos, cómo se diseñan, cuáles son los tipos que existen, qué es SQL y por qué se debe aprender, y cómo las empresas más grandes del mundo gestionan petabytes de información. Este es un tema absolutamente fundamental para cualquier ingeniero en sistema o cualquier persona que desea estudiar esta rama de la ingeniería. ¿Qué es una base de datos y por qué es importante? Una base de datos es un conjunto organizado de datos estructurados que se almacena electrónicamente. Una base de datos bien diseñada permite almacenar, recuperar, actualizar y eliminar datos de manera eficiente, confiable y segura. Antes de las bases de datos digitales, las organizaciones guardaban información en archivos físicos. Encontrar un registro entre millones requería horas o días. Con base de datos digital, la misma búsqueda tarda milisegundos en problema que resuelven. Imagina una universidad sin base de datos. Encontrar cuántos estudiantes del sistema están en tercer año requería revisar carpetas físicas manuales. Con una base de datos, esa consulta tarda menos de un segundo. Ejemplo de escala: Facebook almacena más de 100 petabytes de fotos con 100 millones de fotos nuevas cada día. Google procesa más de 8.5 millones de búsquedas diarias. Visa procesa hasta 24.000 transacciones por segundo. Un SGBD, el sistema gestor de base de datos, es el software intermedio entre usuario, aplicaciones y los datos. Proveen interfaces para consultar, modificar datos, gestionar el almacenamiento físico, controla el acceso concurrente y garantiza la integridad y seguridad de los datos. Modelos de bases de datos. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes formas de organizar datos, cada una con sus ventajas. Modelo jerárquico de 1960. Los datos se organizan en forma de árboles, usando en los primeros sistemas de IBM. Limitado, cuando las relaciones son complejas. Modelo relacional 1970 presente, propuesto por Edgar Coe en 1970, organiza los datos en tablas, filas y columnas relacionadas entre sí mediante claves en modelos dominantes. Hasta hoy, el lenguaje estándar SQL, modelo documental del 2000 presente, los datos se almacenan como documentos JSON
o BSON. No requiere esquema fijo. MongoDB es el exponente principal ideal para datos semiestructurados. Modelos de clave-valor es el más simple. Cada dato tiene una clave única y un valor asociado, extremadamente rápido. Redis es el más popular, usado para caché y datos en tiempo real. Modelo de grafos. Representa datos como nodos y aristas, relaciones, ideal para redes sociales y detección de fraude. Neo 4 es el líder modelo columnar. Almacena datos por columnas en lugar de filas, extremadamente eficiente para consultas analíticas. Amazon Redshift y Google BigQuery son ejemplos. Aquí tenemos lo del árbol, el SQL, documentos, Key-Value y el graph y el columnar. Diseño de base de datos relacionales. Diseñar bien una base de datos es crítico. Un mal diseño lleva a inconsistencia de datos, duplicados y problemas difíciles de resolver. El modelo entidad-relación ER. Las entidades son las cosas del mundo real, estudiante, cursos. Los atributos son características, nombre, carnet. Las relaciones son las asociaciones entre entidad, tipos de relaciones. Uno a uno, un pasaporte por ciudadano. Uno a muchos, un profesor imparte muchos cursos y muchos a muchos, un estudiante en muchos cursos. Cada curso con muchos estudiantes. Claves. La clave primaria identifica únicamente cada fila, el carnet del estudiante. La clave foránea referencia a la clave primaria de otra tabla, creando la relación entre las tablas. Normalización es el proceso de organizar tablas para minimizar redundancias y garantizar integridad. La tercera forma de la norma 3FN es suficiente para la mayoría de aplicaciones. La idea básica: cada dato debe almacenarse en un solo lugar. SQL, el lenguaje estándar de la base de datos. SQL, estructura Query Language, es el lenguaje estándar para base de datos relacionales, desarrollado por IBM en los años 70. Comandos DDL definen la estructura crear. Table, crea tablas. Alter table, modifica drop table, elimina. Comandos DML trabajan con los datos de select, recupera datos, insert, agrega filas. Update, modifica, y delete, elimina. Comandos de CL controlan el acceso. Grants, otorga permisos. Revoke, los quita. El comando select from especifica la tabla origen. Query filtra filas y join in combina datos de múltiples tablas.
Group B agrupa filas, Having filtra grupos, Order B ordena y limita resultados. Un ejemplo práctico para obtener estudiantes de sistema con más de 3 cursos inscritos necesita un join entre tablas, un where para filtrar la carrera, un group B por estudiante y un having para filtrar los que cumplen las condiciones. Sistemas de gestor MySQL open source muy usado en la web y PostgreSQL open source cumplen mejor estándar, por decirlo así, y Microsoft SQL Server, Oracle Database, Banca, SQLite y ligero embebido en hubs. Base de datos NoSQL. Las bases de datos NoSQL surgieron en la primera década del 2000 para responder desafíos de Big Data, velocidad y flexibilidad de esquema. ¿Por qué surgen empresas como Google, Amazon, Facebook? Necesitaban escalar horizontalmente y manejar esquemas flexibles y ofrecer altísima disponibilidad. Base de datos documentales almacenan datos en documentos JSON y JSON. Cada documento puede tener estructuras diferentes. MongoDB en el líder ideal para catálogos de productos, prefieren o perfiles de usuario, base de datos clave, valor. Cada dato tiene una clave única y un valor asociado extremadamente rápido. Redis se usa principalmente como caché en memoria. DynamoDB de Amazon es otro ejemplo muy usado en la nube. Base de datos columnares almacenan datos por columnas. Si requieren calcular un promedio de ventas de 5 años, un almacén columnar lee solo esa columna en lugar de filas completas. Cassandra y Redshift son ejemplos. Base de datos de grafos modelan datos como nodos y aristas eficientes para relaciones complejas. Amigos de amigos, detención de comunidades. Neo4j es el líder. LinkedIn usa grafos para redes profesionales. Las transacciones y el principio de ACID. Las transacciones y propiedades ACID garantizan la confiabilidad de los datos ante fallos de sistema. ¿Qué es una transacción? Una unidad de trabajo que debe ejecutarse como un todo. Se completan todas las operaciones o ninguna tiene efecto. El ejemplo clásico es una transferencia bancaria, debitar de una cuenta y acreditar en otra. Una transacción garantiza que si algo falla, el sistema vuelve al estado inicial. Propiedad de ACID. Atomicidad, todo o nada. Consistencia, lleva la base de datos de un estado válido a otro. Aislamiento, la transacción concurre de ejecuta como si fueran secuenciales. Y durabilidad, los cambios confirmados son permanentes incluso ante fallos. Commits y rollbacks, cuando todas las operaciones se completan exitosamente, se ejecutan en commits. Si algo falla, se ejecuta en rollbacks, revirtiendo todos los cambios. El teorema CAP para base de datos distribuida es imposible garantizar simultáneamente
la consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. Las no SQL generalmente sacrifican algo de consistencia por mayor disponibilidad. Optimización y rendimiento de la base de datos. Una base de datos correcta pero lenta no es útil en producción. La optimización es crítica para administradores y desarrolladores. Índices. Las herramientas de optimización más importantes. Sin índice, busca en millones de filas, requiere revisar cada una. Con el índice, la búsqueda es casi instantánea, como el índice de un libro. Tipos: el árbol B es más común, hash búsqueda, exacta, full text, texto, espacial, datos geográficos, spline analysis, muestra el plan de ejecución de una consulta. Que el índice usa es el que ordena y lee la tabla, identificando que está siendo lento. Optimización de consultas. Selecciona solo columnas necesarias, filtra el temprano con el where, usa índices en columnas de join, evita funciones de condición limitar, resultados con limits, caché de resultados para consultar frecuentes y costosos. Los resultados se guardan en caché, generalmente en Redis, en lugar de ejecutar la consulta cada vez. Y particionamiento y sharding es particionamiento que divide una tabla en partes. El sharding distribuye datos entre múltiples servidores para escalar horizontalmente. Tenemos seguridad en base de datos. Los datos almacenados son frecuentemente los más valiosos de una organización. Protegerlos es crítico y tiene implicaciones legales. Control de acceso. El principio del mínimo privilegio establece que cada usuario debe tener solo los permisos necesarios. Los SGBD implementan roles y permisos graduales por tabla e incluso por columnas. SQL injection. Uno de los ataques más comunes ocurre cuando una aplicación incluye entrada del usuario y directamente en una consulta SQL sin validar la defensa en usar consultas parametrizadas, nunca contactar string con entradas de usuario cifrado. Los datos sensibles deben cifrarse en reposo y el tránsito. Las contraseñas nunca deben almacenarse en texto plano. Deben hacerse con Bscript o Argon 2, auditoría y logs, registrar quién accedió a qué datos y cuándo es esencial para detectar accesos no autorizados y cumplir regulaciones, respaldos. Los backups regulares pues son la última línea de defensa antes de desastres. Deben probarse regularmente. La regla de 3, 2, 1, 3, copia 2 medios diferentes y una copia oficial. Tenemos Big Data y análisis de datos.
Vivimos en la era de los datos. El Big Data se ocupa de almacenar, procesar, extraer valor de cantidades masivas de información, las 3 Bs del Big Data: volumen, terabytes, petabytes, exabytes, velocidad, datos generados y procesados a gran velocidad y variedad de texto, imagen, video, logs, sensores, HADOOP, framework open source que permite y almacena y procesa datos distribuidos en miles de servidores, como DAI, su sistema de archivo HDFS, divide los datos en bloques replicados en MapReduce, es el modelo de programación para procesamientos paralelos masivos. Apache Spark es el sucesor moderno de Hadoop. Este procesa datos en memoria hasta 100 veces más rápido que soporta Python, Scala y Java. Tiene módulos para ML y SQL String y el análisis de grafos. Data Warehouse y Data Lake. Un Data Warehouse almacena datos estructurados optimizados para análisis, y Amazon Redshift y Google Bing Query. Un Data Lake almacena datos en formato crudo, incluyendo no estructurados. La tendencia moderna en el Data Lakehouse que combina lo mejor de ambos. Base de datos en nube y tendencias futuras. El mundo de la base de datos está siendo transformada por la nube, la IA y nuevos paradigmas de datos. Bases de datos como servicio, DBAS y Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure SQL y Database MongoDB no necesitan gestionar hardware. Los backups son automáticos. En el escalado es simple y paga solo por lo que usas. Base de datos serverless escala automáticamente a 0 cuando no se usa y al infinito cuando hay demanda. Amazon Aurora Serverless y Planet Scale son ejemplos. IA en las bases de datos autoejecutadas del índice, optimización automática de consulta, detención de anomalías y predicción de capacidad necesaria. Vector de database. Con el auge de la IA generativa, almacena representación matemática. Embedding de texto, imagen o audio para búsqueda por similitud semántica. Pinecode, Weaviate y Chroma son ejemplos fundamentales para sistemas de IA. Time Series Database optimiza para datos que cambian con el tiempo, métricas de servidores, precios de acciones, sensores LOT, InfluxDB y Timecal DDB son líderes. Los últimos mencionados en la base de datos en la nube de tendencias futuras son los líderes. Hablemos de las curiosidades de todo el tema que hemos hablado. Curiosidad 1. La base de datos más antigua en producción del mundo pertenece al sistema bancario
BOL. Se estima que en Estados Unidos hay más de 250.000 millones de líneas de código de COBOL procesados en billones de dólares diariamente. El ataque de SQL inyección más costo de historia fue contra Hertha Payments System en el 2008, costando más de 140 millones de dólares y comprometiendo más de 130 millones de números de tarjetas de crédito. Otro dato curioso es, Google no usa base de datos relacionales tradicionales. Desarrollaron en el 2006 que inspiró a HB, Access y Cassandra y Spinner, el primer sistema distribuido globalmente con propiedades del ASID en escala planetaria. Tenemos el dato 4. Cuando Facebook necesita desplegar un cambio en su base de datos, lo hace en cientos de servidores simultáneamente, mientras sirven a más de 3.000 millones de usuarios activos sin interrupción, es decir, que no te interrumpe mientras ellos están haciendo este trabajo. Número 6. El mayor data center del mundo en capacidad de almacenamiento pertenece a la NSA, con capacidad para almacenar exabytes de datos. Preguntas frecuentes. ¿Cuándo debo usar SQL y cuándo no SQL? Usar SQL cuando tus datos tienen estructura clara. Necesitas transacciones ACID, banca o las relaciones son complejas. Usa NoSQL cuando los datos cambian frecuentemente de esquema, necesitas escalar masivamente o priorizar velocidad sobre consistencias estricta. ¿Qué es un ORM y para qué sirve? Un ORM, Object Relation Mapper, permite interactuar con la base de datos usando código de lenguaje de programación en lugar de SQL directamente. Este facilita el desarrollo, pero puede generar consultas ineficientes si no se usa cuidadosamente. Otra pregunta, ¿qué tan importante es aprender SQL para un ingeniero en sistema? Extremadamente muy importante. SQL es una de las habilidades más demandadas en la tecnología y aparece en casi todos los roles: desarrollo, análisis de datos, administración del sistema. Es también uno de los lenguajes más estables de la historia. Última pregunta que nos hacemos: ¿cómo la empresa protege los datos de sus clientes? Respuesta: mediante cifrado de datos, control de acceso granular, auditoría de acceso, protección contra SQL inyección, enmascaramiento de datos sensibles en desarrollo y backups regulares y cumplimientos de regulación como GDPR. Bueno, esto ha sido todo en este video. Espero les haya gustado este tema. Nos vemos en el próximo video.